La orden de compra se mantendrá en estado adquirido hasta que lleguen sus respectivas facturas o su factura. Una vez que llegue la factura, los bienes asociados a ella pasarán al estado facturado. En el estado facturado, el usuario de dependencia podrá agregar la información. Para ello, selecciona un registro en estado facturado y el sistema mostrará la vista del bien. Selecciona el botón de editar y la orden de compra se habilitará para ingresar los datos obligatorios o faltantes de la orden de compra. Si el usuario desconoce cuáles son los campos obligatorios, podrá seleccionar el botón de guardar y el sistema le resaltará en color rojo todos los campos obligatorios. El usuario inicia registrando los datos del bien mueble como marca, número de serie y modelo. De igual manera podrá ver los costos unitarios sin IVA y con IVA y el tipo de impuesto que incluye la factura. Para la compra directa de bienes de control económico, el campo bien mueble de proyecto CONACYT y el campo bien mueble de proyectos con chequera se mantendrán desactivados. En la parte derecha, el usuario encontrará el apartado Datos para el control interno, donde verá los datos de la dependencia, la subdependencia y centro de trabajo, al igual que el número de control económico. El usuario deberá de elegir una opción disponible. En caso de no contar con números de control económico, los podrá solicitar con el usuario de inventarios, ya que es un campo obligatorio. En el apartado Datos para el aseguramiento, el usuario de dependencia es el encargado de descargar y leer el archivo de clasificación de bienes para poder obtener la clasificación de aseguramiento según el tipo de bien que esté dando de alta, para después marcar la casilla He leído la clasificación de bienes. Al marcar la casilla He leído la clasificación de bienes, se habilitará el campo Tipo de bien mueble a declarar para aseguramiento. El usuario elige una opción y pasará al apartado de fotografías. El usuario deberá de agregar las fotografías obligatorias referentes al bien. En la pestaña Datos de orden de compra, el usuario encontrará el número de orden de compra, fecha de orden de compra, fecha de recepción de la orden de compra, en la cual se mostrará la fecha de creación de la orden de compra. Fecha última de entrega de orden de compra será la fecha estimada de cuándo se estará entregando los bienes asociados a la orden de compra. En el campo fecha recepción de orden de compra es la fecha de cuándo se está recibiendo la orden de compra en el sistema. En el campo concepto general de la adquisición es un campo opcional y es un campo abierto para que el usuario agregue la información del concepto de la adquisición. En caso de no contarlo, se puede quedar en blanco. En el campo folio de recepción vamos a estar viendo un folio AE para los bienes de control económico para las compras directas. En el campo fecha de recibo de factura, el usuario verá la fecha de timbrado de la factura. Y en el campo fecha de recepción de la factura, se mostrará la fecha de cuándo se recibió la factura en el sistema. De igual manera, el usuario contará con el apartado de costo unitario con IVA, descuentos y retenciones. Y datos de la factura como folio bóveda fiscal, número de factura UID y el archivo de factura. Si la orden de compra cuenta con el vale de entrega, se estará reflejando. En caso contrario, se mantendrá en un color gris. Si la orden de compra cuenta con una refacturación, en la tabla histórico de factura se verá el movimiento con los datos de factura que estará sustituyendo. De caso contrario, la tabla se mantendrá en blanco. Si la orden de compra cuenta con alguna cancelación, el usuario de dependencia podrá ver el historial del movimiento en la tabla Estado de orden de compra. De caso contrario, la tabla se mantendrá en blanco. En la pestaña Ubicación, el usuario elegirá la ubicación del bien.
El primer campo a ingresar es el edificio. Al seleccionar una opción, el campo Zonas se llenará de manera automática. El campo Datos complementarios del edificio y Espacio comercial son campos opcionales. El campo Nivel y el campo Local son campos obligatorios. En el campo Observaciones, el usuario de dependencia tendrá el campo disponible para agregar alguna observación del bien. Una vez ingresado todos los campos obligatorios, el usuario de dependencia selecciona el botón de guardar y el sistema avanzará al estado registrado. Si el usuario no ha ingresado todos los campos obligatorios, el sistema le resaltará en color rojo el campo faltante por ingresar. En caso contrario, el sistema avanzará al estado registrado, donde se habilitará el botón Enviar autorización. Si el usuario no necesita modificar algo más, selecciona el botón y le aparecerá los cambios realizados se registraron exitosamente. La solicitud se enviará a autorización del jefe de bienes y suministros. El usuario de dependencia selecciona el botón Aceptar y la orden de compra ha avanzado al estado en proceso de autorización.